¿Cómo están? 8 de la mañana en punto. Estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Que tengan un muy buen jueves. Vamos a comenzar nuestra revisión de 30 minutos con las informaciones más importantes para empezar esta nueva jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y estaremos adelantando así algunos de los temas importantes. Ayer en Agenda Económica estuvo Joaquín Villarino, el presidente del Consejo Minero, y vamos a estar revisando algunas de sus declaraciones que son bien interesantes porque se dan en un contexto que quizás ha cambiado en la discusión sobre el royalty minero. Esta semana, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, en el contexto del Chile Day en Nueva York, adelantaba que había apertura de parte del gobierno a realizar algunos ajustes en el proyecto de royalty minero que se está discutiendo en el Congreso, tema valorado, por cierto, por la industria y que nos lleva además a un zoom quizás más específico respecto a los temas que se están discutiendo, sobre todo por el royalty, específicamente el impuesto ad valorem que se va a aplicar en la industria, en un momento donde además surgen algunos estudios publicados hoy día por el Diario Financiero, que también le estaremos comentando, respecto a cuál sería el impacto que esto podría tener para algunas empresas de las más grandes productoras mineras en nuestro país. Revisamos detalles en unos instantes sobre esta discusión. También hablaremos de otro tema vinculado a la minería para un asunto que es sumamente sensible, que tiene que ver con los accidentes que se producen en la industria y en particular lo que ha ocurrido con Codelco, que es bien preocupante porque tuvo que suspender ayer sus operaciones después de un nuevo accidente fatal, el segundo en 10 días para la minera estatal. Esta vez ocurrió en la mina de Chuquicamata, donde falleció un trabajador contratista. Este asunto evidentemente que es preocupante para la industria, no solo para Codelco, en un sector que está expuesto a faenas de alto riesgo. Lo relevante en todo caso es que Codelco ha decidido revisar parte de sus operaciones a partir de este episodio que enluta nuevamente a la minera estatal. Ya revisamos más detalles y las reacciones en unos instantes. Por otro lado, también vamos a estar hablando de otro tema, de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso con el despacho del paquete de medidas que impulsó el Ejecutivo para ir en ayuda de las familias durante este periodo de invierno, de mayores gastos y también de una inflación que está golpeando sobre todo a las familias de menor presupuesto. El paquete de cambios y modificaciones que propuso el gobierno fue aprobado ayer con amplia mayoría de parte de los parlamentarios y de esa forma entonces se podría concretar en el plazo que estimaba el Ejecutivo el pago de estos 120.000 pesos de bono, además de otros de los beneficios que ya estaremos revisando en una nota preparada con lo que ocurrió ayer en el Congreso. Y en la entrevista del día de hoy vamos a analizar un interesante estudio que nos muestra cómo se ha consolidado el e-commerce en nuestro país. Después de la pandemia, evidentemente que hay un punto de inflexión allí. Se han consolidado los canales de venta digitales en Chile con hábitos que han ido cambiando y también la forma en la que los propios consumidores van cambiando su percepción sobre los atributos más importantes a la hora de elegir determinadas marcas o canales de venta. 9 de cada 10 chilenos, de hecho, ha reconocido en este estudio que ha utilizado canales de compra digital en el último tiempo. Un cambio bien asombroso en los últimos 2 años para este mercado. Vamos a estar analizando este tema en unos instantes en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Y nos vamos como siempre a los números del día. Para partir la jornada revisamos lo que está ocurriendo en los mercados, no solo en las bolsas, veremos también lo que ocurre con el precio del cobre y otros commodities, datos bien interesantes. Pero partamos con lo que sucede a nivel bursátil en Europa con caídas cercanas al 0,2% en el indicador europeo del Eurostoxx. Londres, por otra parte, está cayendo 0,52%. Factores políticos, dicen los medios españoles, están impactando en la caída de las bolsas europeas, sobre todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Italia, donde la renuncia que había presentado Mario Draghi y la posibilidad de elecciones anticipadas han generado algo de incertidumbre política. En tanto, en Asia, números mixtos, el Nikkei subiendo 0,44% en el cierre de la jornada, el Hang Seng 1,51% de caída en el indicador bursátil de Hong Kong. ¿Qué pasó ayer con el IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago? Bueno, hubo un cierre negativo, 0,26%, pero de todas maneras sigue en niveles por sobre los 5.000 puntos, 5.147 en particular. Ayer el dólar, en tanto, tuvo un nuevo retroceso, 0,10% de caída, 923 pesos de caída para la moneda, perdón, la cotización de ayer, más de 130 pesos. Ahí sí el dato desde la intervención del Banco
Banco Central para el tipo de cambio. Y la buena noticia viene por el lado de las materias primas, donde el petróleo está cayendo con mucha fuerza, 5%, está llegando a su nivel más bajo desde abril de este año. Buena noticia entonces, pensando en lo difícil que ha sido enfrentar el alza de los combustibles a nivel internacional. Por último, el cobre a esta hora está cayendo más de 1% en el mercado internacional. Bien, 8,5. Vamos a partir entonces revisando el análisis que se hace desde la industria minera, desde la gran industria minera en particular, respecto al proyecto de royalty minero que se está discutiendo en el Congreso. Recordemos que esta iniciativa partió en la Cámara de Diputados, ha sufrido muchas modificaciones en el camino y el gobierno confirmaba las indicaciones en el contexto de la reforma tributaria para perfeccionar este proyecto y para elevar además la carga tributaria para la industria minera en particular. Esta semana el ministro Mario Marcel agregó un ingrediente importante a esta discusión, abriendo la posibilidad de que se produzcan cambios en el proyecto que está en trámite en el Congreso. Esa apertura fue bien recibida, por supuesto, por parte de la industria. Joaquín Villarino, en la Agenda Económica, planteaba el siguiente punto respecto a las definiciones que hizo el ministro de Hacienda. Yo entiendo que las palabras del ministro de alguna manera se hacen cargo de las críticas que ha recibido el proyecto desde que se presentó, no solo por los gremios que representan a las grandes compañías mineras, sino que por las propias compañías, por especialistas, por técnicos, por académicos, por centros de estudio especializados en cobre y por bancos internacionales. Hemos visto la declaración de Berkeley, del CRU, de Juan Ignacio Guzmán de la Universidad Católica, y todos hemos tenido una voz bastante coordinada en el sentido de que el proyecto no es positivo y no garantiza al gobierno una mayor recaudación en el mediano y largo plazo. Es probable que en el corto obtenga en 1 o 2 años una mayor recaudación que la actual, pero en el mediano y el largo no es sustentable. Claro, y ponen el foco fundamentalmente lo que ocurra a 5 o 10 años plazo, porque podría afectar la inversión, dicen desde el Consejo Minero, la menor rentabilidad de las operaciones acá en nuestro país. De hecho, hoy día el Diario Financiero publica 2 estudios realizados por economistas, especialistas en materia minera, que plantean precisamente que algunas operaciones, y operaciones grandes acá en nuestro país, podrían entrar a operar a pérdida con la aplicación de este nuevo esquema tributario. Fundamentalmente por uno de los componentes que tiene esta discusión, este impuesto ad valorem, el royalty, como se conoce en la literatura especializada, efectivamente, este impuesto que se aplica sobre las ventas de las operaciones. Ese punto en particular es lo que genera algo más de preocupación. Lo abordó también el presidente del Consejo Minero en esta conversación en Agenda Económica. Lo que hace el proyecto del gobierno es, dice, mire, a mí no me importa cuáles son sus costos, lo cual es bastante sorprendente. Abandona la idea del máximo operacional y lo que dice es, mire, señor, a mí, por todo lo que usted venda, no me importa si gana o pierde dinero. Y la libra, el 1% o el 2%, si usted produce hasta 200.000 toneladas y más de 50.000, el 1 o 2%, dependiendo del precio de la libra de cobre, va a ir al Estado. No me importa si ha ganado o ha perdido plata, 1 o 2%. Ad valorem. Ad valorem se llama. Lo segundo es que dice, oiga, mire, si usted produce más de 200.000 toneladas, la verdad que esto va a ir creciendo también dependiendo del precio, no de su margen, también dependiendo del precio, hasta un 7%. Claro, porque se aplica efectivamente un impuesto como el royalty respecto a una materia prima no renovable, ¿no? Y se entiende que hay una pérdida de patrimonio del Estado. Esa sería la justificación, han dicho desde el Estado y desde el gobierno, para poder aplicar este royalty minero específico, que es este impuesto ad valorem. Y es uno de los temas que está en discusión. Los efectos que esto pueda tener serán materia de debate ahora en el Congreso a partir de los cambios realizados por el Ejecutivo. Escuchemos nuevamente al presidente del Consejo Minero, quien se refería también a los efectos que esto podría tener desde el punto de vista de la recaudación que obtiene hoy día el Estado sobre la industria minera en nuestro país. Nosotros lo que hemos venido diciendo desde el principio de la discusión, Nicolás, son 3 cosas. 1, es fundamental que haya una distinción por costos de las empresas, los márgenes operacionales, y por lo tanto hay que recobrar la fórmula que grava márgenes, incrementando las tasas a márgenes más bajos, pero márgenes operacionales. Eso respeta a las compañías más pequeñas, a las más caras, a las que les cuesta más producir. Segundo, tiene que tenerse en consideración que parte importante de los recursos deben ir a las regiones. Aquí están destinando no más de un 1% de lo que se recaude a cada una de las regiones mineras, un 5% de las regiones mineras. Eso tampoco tiene mucho sentido.
8:10, cambiamos de tema, pero seguimos hablando dentro de la minería de lo que ha ocurrido en Codelco, que ayer tuvo que suspender sus faenas debido al segundo accidente fatal en 10 días para la empresa estatal. Una noticia trágica, por supuesto, para la compañía, para los propios trabajadores también, que ven a uno de los suyos morir en medio de las operaciones de la compañía. Se trata de un trabajador de 32 años que pertenecía a una empresa contratista de la Vicepresidencia de Proyectos para Chuquicamata Subterránea. Como decíamos, es el segundo hecho fatal. El anterior había ocurrido hace cerca de 10 días en el proyecto Rajo Inca, que también cobró la vida de otro trabajador de una empresa contratista, en este caso de la Vicepresidencia de Proyectos. Y en ambos casos, evidentemente que hay un golpe muy duro para las operaciones, para los trabajadores también, considerando además la importancia que tiene la seguridad de los trabajadores dentro de la industria minera y para Codelco en particular. El hombre que murió ayer perdió la vida mientras se encontraba desarrollando actividades de mantenimiento, explicó Codelco, en el túnel 15 de inyección al proyecto subterráneo. Y de ahí entonces que se dio la orden de suspender las actividades, pero además se informó a las autoridades que se había iniciado una investigación para determinar las causas del hecho y también para poder tomar las medidas urgentes, dice el comunicado de la empresa, para asegurar el cumplimiento de los estándares y protocolos en todas sus operaciones, tanto para trabajadores propios como de las empresas, decía la compañía, que calificó como inaceptable este episodio, junto con enviar, por supuesto, las condolencias a la familia. Les decíamos que este es un tema primordial para la industria minera en nuestro país. Se han hecho esfuerzos importantes, no solo por el lado de la fiscalización, sino también por los protocolos internos. De acuerdo a Senagiomín, en la última década, desde 2010 a 2020, hubo una caída de 75% en el número de accidentes fatales en la industria a nivel nacional. 8:12. Vamos a cambiar completamente de tema. Ya les contábamos que el gobierno finalmente logró una rápida tramitación para este paquete de ayudas económicas que incluyen un bono de 120.000 pesos para enfrentar el periodo de invierno y de alta inflación también, junto con una extensión del postnatal hasta septiembre, este postnatal extendido que se había implementado en el contexto de la pandemia. Medidas que fueron valoradas por el gobierno, sobre todo por el amplio respaldo que tuvo en el Congreso. En la siguiente nota, Belenda Saldías nos va a contar más. A contratiempo y por unanimidad se aprobó en el Congreso el bono Chile Apoya de Invierno, que busca hacer frente al alza del costo de la vida del último tiempo, principalmente para las personas más vulnerables del país. Beneficio que consta de un pago único de 120.000 pesos y que permitirá ir en ayuda de más de 7,5 millones de personas. Sin embargo, aún existe desconocimiento sobre el tema. ¿Vio los requisitos? ¿Los conoce? No, todavía no. No me los sé bien, no los he revisado. No, para nada. Para quienes aún no lo sepan, dentro del grupo de quienes recibirán esta ayuda se encuentran los causantes de asignación familiar o subsidio único familiar, los beneficiarios de seguridades y oportunidades, aquellos que reciben actualmente el bono invierno, el subsidio de discapacidad mental, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez. Además, se considerará a quienes pertenezcan al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y que cuenten con un menor de edad, un adulto mayor o personas en situación con dependencia. Las personas no tienen que postular este bono y esperamos poder emitir una nómina masiva de aquellas personas que son beneficiarias a efectos de proceder al pago automático a mediados del mes de agosto aproximadamente, para que aquellas personas que tienen su cuenta RUT registrada este bono les pueda llegar. En el caso de tener pagos presenciales, se informará durante las próximas semanas un calendario para que puedan ir a retirar sus correspondientes bonos sin generar aglomeraciones. Medidas que fueron valoradas por parlamentarios que de todas formas aseguraron que esto no es suficiente. Esperemos que ayude a sobrepasar el frío invierno y también la difícil crisis producto de la inflación. Así que es para nosotros muy importante que también se haya esto aprobado. Nosotros esperamos efectivamente que la mayor cantidad de personas hoy día puedan optar este beneficio de los 120.000 pesos por una única vez, pero le pedimos al gobierno que piensen implementar nuevas ayudas. Nuevas ayudas que por ahora sería algo difícil de concretar, principalmente por los recursos del gobierno y el problema inflacionario. Respecto a este bono en particular, desde Hacienda aseguraron que el impacto es menor. El gasto asociado a este bono equivale a un 0,3% del producto.
equivale a un 2% de las medidas que se implementaron el año pasado, incluyendo el IFE universal, incluyendo los retiros de fondos de pensiones, y por lo tanto, por supuesto, su impacto es significativamente menor. De todas formas, pese a que muchos criticaron el beneficio en su momento, fue valorado por la ciudadanía. Está bien que den el bono a la gente que sí lo necesita. Tenemos mucha necesidad de ayudar a la población. Han sido tiempos muy difíciles y creo que el gobierno hace bien. Sirve mucho, pero es poco. Debería por lo menos haber sido unos 200.000 pesos. Está bien que se entregue, sobre todo a la gente que más necesita. La fecha probable de pago sería el próximo 16 de agosto, por lo que también el llamado es actualizar el registro social de hogares para tener toda la información al día. 8:16, nos vamos ahora a noticias internacionales. Con alivio vieron en Europa cómo el gas ruso volvió a fluir durante esta jornada hacia Alemania a través del gasoducto de Nord Stream 2. Es una noticia muy importante en el contexto del conflicto que se está produciendo en Ucrania. Por supuesto, la guerra ucraniana ha abierto tensiones y ha dejado en evidencia también los riesgos que supone la dependencia, sobre todo de Alemania y otros países europeos, del suministro de gas que llega desde Rusia. La noticia fue confirmada hoy día por la Agencia Federal de Redes Alemana, que el gas empezó a fluir nuevamente después de una suspensión que estaba vigente desde el 11 de julio pasado. Razones de mantenimiento eran las que se habían entregado para esa suspensión, pero la duda estaba respecto a si efectivamente iba a volver a abrir el gas el proveedor ruso. Y en ese contexto había mucha preocupación por lo que esto puede significar hacia el futuro, sobre todo en el periodo de invierno. Ahora en verano no hay mayores urgencias por demanda desde Europa, pero sí en lo que pueda ocurrir en los próximos meses y sobre todo en el invierno europeo. Esto ha sido advertido incluso por el FMI. Recordemos que este miércoles el Fondo Monetario Internacional había alertado que si Europa rompe completamente el suministro de gas desde Rusia, podría perder hasta casi 3 puntos de crecimiento en un momento en que los países hacen esfuerzos acelerados por tratar de reducir su dependencia desde Rusia, y entendiendo por supuesto que esta es una palanca de amenaza, digamos, y de negociación bien importante de parte del gobierno dirigido por Vladimir Putin. Por eso los economistas del FMI han pedido a la Unión Europea que se prepare para un escenario de cierre abrupto del suministro con planes de racionamiento y otras ayudas a los hogares más vulnerables, de manera de evitar una catástrofe económica en caso de que efectivamente se concrete aquí el corte de suministro completo por parte de Rusia. Bien, 8:18, con esta información nos vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato con más acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:21, y como les contábamos en nuestro resumen, queremos analizar los detalles de un estudio que fue publicado el día de ayer, bien interesante porque da muchas luces respecto a cómo ha ido evolucionando el comercio electrónico en nuestro país, que ha tomado, lo sabemos, muchísima fuerza en el contexto de la pandemia, que parece una tendencia además bien consolidada. Este estudio revela, por ejemplo, que 9 de cada 10 chilenos declara comprar por internet en el último tiempo. Cambios bien sustantivos que tienen un análisis además bien interesante. Vamos a conversar del tema junto a Alan Meyer, director general de Mercado Libre. Gracias por estar con nosotros, Alan. Alan, creo que estás silenciado porque no te escuchamos a través de... Perdón. Ahora muy sí. Buenos días, Sebastián. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Bueno, Alan, este estudio lo realizan ustedes, Mercado Libre, junto a GFK, esta radiografía del e-commerce en nuestro país, y hay datos bien interesantes. Primero, sobre el nivel y el volumen de personas que efectivamente está utilizando los canales digitales. Parece una tendencia ya bien consolidada, ¿no? Así es. La verdad que lo que nos avanzó la pandemia parece haberse quedado. Hemos establecido un nuevo piso para el comercio electrónico en nuestro país, y un poco a diferencia del resto del mundo, donde en muchos lugares retrocedió un poquito, por supuesto, posicionándose el comercio electrónico por sobre lo que era antes de la pandemia. En Chile parece haberse quedado. Eso es lo que refleja el estudio que hicimos Mercado Libre junto a GFK en el mes de abril, donde vemos que 9 de cada 10 chilenos están comprando online, y donde vemos una tendencia donde la gran mayoría de las categorías han
tenido un crecimiento muy importante con una irrupción de categorías que antes no eran tan representativas del comercio electrónico y que hoy, al igual que otras que lo fueron durante los últimos 20 años, pasan a estar totalmente liderando categorías y siendo sus principales formas de venta. Lo interesante es ver también las razones por las cuales la gente opta por estos canales online. ¿Qué atributos, qué valores se ven en este proceso por los cuales deciden quedarse en este canal y no volver al físico necesariamente? Claro, vemos que comodidad, rapidez, la capacidad de comparar precios en un mismo sitio. Pensemos como ejemplo el caso de Mercado Libre, donde hay más de 32.000 empresas y marcas vendiendo en un mismo lugar. Es una posibilidad que no tenemos en el mundo físico, que nos ha facilitado la pandemia y el Internet, y la pandemia de alguna manera fue un refuerzo para que muchas empresas que todavía no se animaban a hacerlo de forma online se sumaran a plataformas como Mercado Libre y terminan consolidando que antes la gente lo hacía más por necesidad o porque no tenía otra forma de comprar, y hoy la gente prefiere que los productos le lleguen a la casa, le prefieren los envíos gratis por sobre ir a tienda a retirar los productos, y nos damos cuenta que eso se consolida en cada una de las categorías. Sí, el factor de comparación de productos y precios, de hecho, aumenta como una de las menciones si es que se compara con la versión anterior del estudio. Es bien interesante eso también porque en un contexto de inflación quizás estos factores pesan más a la hora de tomar decisiones, ¿no? De todas maneras, vemos que la presión inflacionaria, de alguna manera, los cambios con el dólar han tenido muy tensos los precios, y de alguna manera un sitio donde puedo encontrar distintos oferentes para un mismo producto y donde sea una competencia interna sana y positiva, termina dándole las mejores alternativas a los consumidores en un mismo lugar. Si lo pensamos en el mundo físico, en un mall, por ejemplo, tendrían que caminar muchos metros para poder comparar los precios, y en sitios como Mercado Libre lo pueden hacer en tan solo unos segundos, y eso termina reflejándose, por un lado, que la competencia hace que los precios bajen, y por otro, que le es muy fácil al consumidor encontrar la mejor alternativa y ahorrarse unos pesos en momentos que eso es tan importante. Sí. Alan, hay otro factor que destaca la gente como una de las ventajas de comprar online y que tiene que ver con el ahorro de tiempo. Pero eso también, si es que es una valoración que hacen efectivamente los consumidores, tiene una contraparte, que es que efectivamente los canales de distribución, por ejemplo, cumplan con las expectativas que tienen los consumidores. Y ese ha sido un tremendo desafío desde el punto de vista logístico, ¿no? Para toda la industria, no solo para Mercado Libre, me refiero para todos los actores del mundo digital. ¿Cómo ves tú ese proceso de adecuación de la logística para poder cumplir con esos tiempos de entrega que se van exigiendo cada vez más cortos? Claro, lo que parece estar pasando son señales que van en sentidos diferentes. Por un lado, la gente exigiendo tiempos cada vez más cortos, y por otro lado, una industria que está cada vez más desafiada con volúmenes más altos, que no necesariamente facilitan ese proceso. Caso Mercado Libre, para que la gente tenga una referencia, estamos vendiendo 10 veces lo que vendíamos antes de la pandemia, entregando 1 millón de paquetes a la semana, y eso estresa muchísimo la cadena logística. Pero mediante la tecnología, en nuestro caso, estamos siendo capaces de entregar con esos volúmenes más del 85% de nuestros paquetes en 48 horas y más de la mitad en 24 horas. Y nos damos cuenta que de ser una ventaja competitiva de alguna manera en algún minuto, pasa a ser una exigencia de los clientes. Y por sobre todo los clientes quieren que les cumplan las expectativas que tienen y las promesas que les hacen. Por sobre, a la hora de comprar y decidir dónde, lo hacen en base a las promesas, pero finalmente lo que hace que los clientes se mantengan, sean fieles, se repitan la compra, quieran seguir comprando online, es que esa promesa, por lo buenas que están siendo las promesas en Chile y con esta adecuación a tiempos cada vez más cortos, se han cumplido. Y la verdad que no hay mucho espacio para excusas, no hay mucho espacio para segundas oportunidades. La gente está cada vez más exigente en su derecho, por supuesto. Y exigiéndonos a todos de que sigamos mejorando la logística y la capacidad de llegar rápido a todo Chile. Alan, ¿y este proceso de consolidación de la venta digital se ha visto también en otros países? Porque hablábamos del efecto de la pandemia, ¿no? Yo me imagino que eso también se vio en otras partes, acá en la región, por ejemplo, Latinoamérica. Ustedes pueden tener una buena mirada sobre eso. Ahora, que se haya consolidado y se mantenga en el tiempo es cosa distinta, ¿no? Ya pensando que pasó la peor parte de la pandemia y del encierro. ¿Cómo se ve esa comparación entre Chile como mercado respecto a otros países de la región? Vemos varias cosas. Uno, como decías, en todo el mundo una aceleración muy importante a propósito de la pandemia. En algunos países eso quedó después de que los comercios abrieron en un punto intermedio entre cómo estaba antes de la pandemia y después de la pandemia o en el pic de la pandemia. En el caso de Latinoamérica en general y en particular de Chile, lo que vemos es que establece un nuevo piso la penetración del comercio electrónico
no pareciera retroceder, se está posicionando en los niveles más altos que ha tenido y desde ahí está construyendo su futuro, ya acercándose en el caso de Chile 12-13% de penetración sobre el comercio total, que se acerca bastante a los números de Estados Unidos, que andan entre 16-17%. Antes tenían 4 o 5 veces la penetración que tiene Chile, ahora Chile de partida está liderando la región, te diría que por sobre el doble de la penetración promedio de la región en comercio electrónico, y vemos cada vez más empresas haciendo esta transición digital, sumándose a plataformas como Mercado Libre, sus plataformas propias, y haciendo distintas estrategias omnicanales que le permiten llegar a todos los consumidores y atender a cada vez más chilenos, ¿no? Sí. En nuestro caso nos permite llegar a 98% de la población, y eso es una posibilidad que antes las tiendas no hubieran tenido o hubieran tenido que trabajar muy duro para tener soluciones logísticas que les permitieran eso. Así que es una tendencia que solo va a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, una última pregunta muy breve porque se nos va el tiempo, pero el contexto económico nacional en general, hay peores perspectivas, digamos, para el próximo año y en eso hay bastante consenso. ¿Afecta o favorece el desarrollo de los canales digitales? Lo que nos damos cuenta, y esto es un fenómeno regional, es que la gente cuando está con el bolsillo más apretado busca formas que le permitan ahorrar unos pesos. Y si eso tiene que ver con financiamiento gratuito, pongamos el caso de vuelta de Mercado Libre, donde todos los productos tienen al menos 6 cuotas sin interés, donde se les ofrece envío gratis, donde los precios normalmente son más bajos porque hay más competencia, eso ayuda al bolsillo de las personas. Y quizás si antes hubieran partido al mall o a una tienda a comprar sin fijarse demasiado en cuánto valía en otros lugares, ahora están mucho más cuidadosos con el bolsillo y eligen estas formas que les permiten financiamiento sin interés, que les ofrecen envío gratis, que les ofrecen promociones, que les ofrecen mejores precios, y es algo que en tiempos donde el bolsillo está más apretado pasa a ser cada vez más relevante. Bien, Alan, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián, que tengan todos buen día. Buen día, hasta luego. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. En unos minutos seguimos con Noticias Express aquí en CNN.